descubre la revolucionaria clave divina que Jesús usó para transformar la conciencia espiritual. En el tercer año de Joaquín, en un tiempo de intensa expectativa y ferviente anhelo por redención, las aguas del lago de Genesaret brillaban desafiantes bajo el sol abrasador. En este escenario, Simón Pedro, un humilde pescador de Betsaida, se encontraba sumido en la frustración tras una larga noche tratando de atrapar lo que el mar había querido esconder. Con sus manos callosas y una piel bronceada por el sol, limpiaba sus redes desgastadas en la orilla, sintiendo cómo el desánimo se apoderaba de su corazón. Las olas, que antes susurraban promesas de abundancia, hoy solo reflejaban su desdicha. El bulbullo de una multitud resonaba entre las rocas. Un rabino, conocido por sus extraordinarias enseñanzas, había venido a predicar. Se decía que Jesús de Nazaret, cuya fama crecía como un fuego en el campo, ofrecía palabras que traían vida a los que escuchaban. Pedro, con una mezcla de curiosidad y desconfianza, sentía que aquel maestro no podría ofrecerle más que la caza del día. Su agotada mente tenía dificultades para contemplar verdades que iban más allá de sus problemas cotidianos. Pero el destino, aún en su aparente desolación, estaba a punto de girar. Jesús, al ver la multitud que lo seguía como ovejas dispersas, se acercó a la barca de Pedro. Poco importa que esté vacía, parecía decir su mirada. Con la autoridad que solo los cielos pueden otorgar, suplicó a Pedro que lo empujara mar adentro. Una lucha interna surgió en el pescador. El lago era su hogar, pero nunca había escuchado un llamado tan sublime. La fe y la duda danzaban entre sus pensamientos. Finalmente, con una mezcla de resistencia y obediencia, Pedro comenzó a navegar mar adentro. Jesús se sentó y comenzó a enseñar. Sus palabras fluyeron como un torrente de vida, alcanzando los corazones de los que estaban allí, entre ellos algunos de sus mismos compañeros. A medida que la enseñanza del Maestro resonaba, algo en Pedro comenzó a cambiar. Un destello de fervor comenzaba a avivarse en su interior, aunque el escepticismo aún lo mantenía atado a sus temores. Cuando el discurso llegó a su fin, Jesús volvió su mirada hacia Pedro y le pidió que lanzara las redes nuevamente, esta vez en plena luz del día. Pedro, sintiendo cómo la incredulidad se asomaba, respondió: «Señor, hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada». Su voz reveló el cansancio y la resignación de su espíritu. Sin embargo, en su interior una chispa de fe comenzaba a brillar. «Pero en tu palabra echaré la red», dijo finalmente, con un tono que apenas escondía la lucha de su corazón. Al arrojar las redes, un milagro se desató. Mientras las olas seguían su estela, sus corazones palpitaban con la expectativa. Las redes, que parecían vacías, se llenaron de una abundancia inesperada, un torrente de peces brillantes danzando en el agua ante la luz del sol. Pedro, abrumado por la magnitud del milagro, entendió que su vida jamás volvería a ser la misma. La multitud estalló en júbilo, pero él cayó de rodillas, sintiendo un poderoso peso de emoción. Su corazón clamaba por misericordia ante la presencia del Maestro. «Sígueme y te haré pescador de hombres», pronunció Jesús con una plenitud divina que resonó en cada rincón de su ser. Las palabras estaban cargadas de promesa y llamado, dejando a Pedro ante la encrucijada de su antiguo mundo o esta nueva vida en la que Dios parecía estar abriendo un camino. ¿Qué decidirá hacer con este nuevo propósito? ¿Cómo responderá a esta invitación divina? La historia queda suspendida en una sagrada expectativa, invitando a descubrir el maravilloso plan de Dios que aún aguarda su desenlace. La luz del alba apenas comenzaba a iluminar el horizonte, cuando Simón Pedro, en su corazón, luchaba con el peso de una decisión. La barca, aún meciéndose suavemente en el agua, parecía ser un símbolo de su vida. Una vida de trabajo arduo, llena de rutinas, pero vacía de propósito.
¿Qué significa ser un pescador de hombres?, meditaba, mientras las voces de la multitud que escuchó a Jesús resonaban en su mente. Sentado en la orilla, recostado contra la proa de la barca, meditó en la autoridad que su maestro había mostrado en sus enseñanzas. Las profundidades del mar, que tan bien conocía, palidecían ante el abismo espiritual que comenzaba abriéndose ante sus ojos. Pedro comprendió que el llamado de Jesús no era solo una simple invitación. Era un desafío a su identidad misma. ¿Cómo podría dejar todo lo que conozco?, se preguntó, sintiendo la presión de su antiguo mundo. Mientras tanto, Jesús se encontraba aún en la orilla, hablando con algunos de los otros discípulos. Una atmósfera de fervor lo rodeaba, un aliento de anticipación que llenó el aire con un dulce aroma de promesas. Ciertos hombres, de corazón abierto, empezaban a entender el significado de la salvación que se acercaba, justo como la luz del sol que emergía lentamente. Fue entonces cuando Jesús miró a Pedro, y sus ojos se encontraron en un profundo entendimiento. «Pedro», pronunció el Maestro, como si llamara a su alma atormentada. «Lo que has visto es solo un destello de lo que el reino de Dios puede manifestar. Hay más en esta vida que el peso de las redes y el sonido del agua contra la proa. Deja atrás lo conocido y sigue la senda que te mostraré». Las palabras, cargadas de la vida y la verdad de los cielos, perforaron el velo de incertidumbre en el corazón del pescador. A medida que las palabras de Jesús calaban en lo más profundo de su ser, Pedro recordó profecías antiguas de Isaías, quien había hablado de un futuro donde las llamas de la liberación consumirían a los que esperaban en el Señor. Esta conexión entre el pasado y el presente encendió una chispa de valentía en Pedro. «Si tú lo dices, lo haré», respondió Pedro finalmente, su voz resonando con una libertad renovada. Se puso de pie, la determinación llenando su corazón, que palpitaba fuerte en su pecho. Así dejó las redes, símbolo de su pasado, en la arena, mientras su espíritu comenzaba a levantarse hacia lo divino. Sin embargo, el camino del discipulado estaba marcado por desafíos. A medida que seguía al Maestro, lo que parecía ser un camino envuelto en luz, comenzaría a revelar sombras imbuidas de duda al conflicto, traiciones y enseñanzas profundas. Las sombras precursoras de los días venideros a menudo acechan incluso a los valientes. Mientras se alejaban de la orilla, las olas comenzaban a chocar suavemente contra la barca. ¿Qué haremos ante los vientos contrarios que se avecinan?, volvió a preguntarse Pedro mientras miraba al horizonte. En ese momento, Jesús, confiando en el poder del Padre, plantó con firmeza la fe en su corazón. «No temas», le dijo, «la obra comenzará y el cielo se moverá por aquellos que creen». El nuevo propósito que Pedro había abrazado no solo transformaría su vida, sino que tocaría las vidas de multitudes. La historia divina que comenzaba a desarrollarse en sus corazones lo llevaría a un destino aún más grandioso. Pero la gran revelación estaba en el aire, esperando el momento del cumplimiento. ¿Entenderás el sacrificio que viene, Pedro?, resonó una voz suave dentro de él. En el eco de esa pregunta, Pedro sintió que el verdadero viaje apenas comenzaba. Más allá de lo que veían sus ojos, un plan soberano se tejía en los cielos, aguardando su hora para ser desvelado. Mientras la barca avanzaba en aguas tranquilas, Pedro aún sentía el eco de la voz de Jesús resonando en su alma. La serenidad de la mañana contrastaba con la tormenta de emociones que agitaban su corazón. «¿Qué significa ser pescador de hombres?», le susurró nuevamente su mente. Este cuestionamiento, como un ancla, lo mantenía conectado a la certeza de su nueva misión. A lo lejos, Jesús hablaba con los demás discípulos, compartiendo enseñanzas profundas y robustas como las raíces de un árbol frondoso que busca lo eterno. La atmósfera, cargada de luz divina, parecía palpitar con el conocimiento del reino de Dios.
Pedro observaba las olas danzar, reflejando el brillo del sol, y en cada movimiento sentía que el tiempo se alargaba, como si el universo entero esperaba el momento propicio para abrir las compuertas del cielo. ¿Por qué me elegiste, maestro?, pensó Pedro, consumido por un anhelo por entender su rol en esta historia. En su corazón comenzaba a moverse una mezcla de esperanza y temor. Había dejado sus redes, su vida anterior, pero aún quedaban sombras del pasado buscando volver a atraparlo. De repente, la voz de Jesús cortó el susurro del viento. «Pedro, ven aquí, escucha la parábola». Un sutil estremecimiento recorrió el cuerpo de Pedro mientras se acercaba, como un niño atraído por el fuego de la verdad. El reino de los cielos es como un tesoro escondido en un campo. Un hombre, al hallarlo, lo esconde de nuevo y, lleno de alegría, va y vende todo lo que tiene y compra ese campo. Las palabras cayeron sobre él como agua fresca en un desierto seco. A medida que Jesús continuaba hablando, Pedro comprendió que el sacrificio de dejar todo lo que conocía era, en realidad, una ganancia inestimable. La vida eterna, pensaba, justifica cada paso que estoy por dar. Mientras esta revelación se asentaba en su alma, una pregunta se disparó en su mente. ¿Qué haría el maestro cuando tuviera que enfrentar sus propios sacrificios? No había respuestas claras, pero sentía que ante cada enseñanza del maestro había más que simple información. Se trataba de la revelación de la naturaleza del carácter de Dios. Jesús continuó exponiendo el misterio del reino, abriendo sus ojos a las dimensiones de la gracia y la redención. ¿Y qué habrá de ser del que no acepte esta verdad?, reflexionó Pedro en su interior, consciente del peso que la decisión de sus corazones conllevaba. Entonces miró al horizonte. Podía ver a algunos pescadores en las orillas, luchando por sus propias batallas, cada uno con sus redes y anhelos. Fue como si una cortina se alzara y pudiera ver la lucha espiritual en la vida de cada uno. Pedro sintió un ardor en su pecho, la convicción de que debía ser un instrumento de transformación, un mensajero de esperanza. A medida que la barca se deslizaba hacia aguas más profundas, un viento suave comenzó a soplar. Jesús, sintiendo el cambio en el clima espiritual, miró a Pedro. «Pronto verás cuánto amor se requiere para seguirme», le advirtió con una mirada de compasión y determinación. En ese instante, Pedro comprendió que no solo se trataba de ser un líder, sino de convertirse en un siervo dispuesto a cargar la cruz. «Eres el Hijo del Dios viviente», expresó, uniendo su voz a la verdad que ya había revelado. El eco del desafío divino resonaba en el aire. Pedro ya no era solo un simple pescador, ahora se estaba convirtiendo en el pilar de la iglesia naciente. «¿Estás listo, Pedro?», preguntó Jesús, sosteniendo su mirada penetrante. Era un momento decisivo, cargado de promesas y llamados secretos. Lo que Pedro aún no sabía era que el camino hacia la transformación pedía un sacrificio mayor, uno que haría vibrar su fe y lo llevaría a confrontar la esperada traición y el arrepentimiento. Y así, la historia de la redención no solo sería contada a partir de las palabras de Jesús, sino a través de cada acción valiente que Pedro tomaría, desatando el plan soberano de Dios que aún permanecía oculto. La clave para la verdadera conciencia espiritual, Pedro, sonó nuevamente la voz del Maestro, prometiendo impulso y revelación en los días venideros. Mientras la brisa fresca acariciaba el rostro de Pedro, el eco de las palabras de Jesús resonaba como un tambor que marcaba el compás de un discípulo en formación. La mirada del Maestro era un faro, guiándolo a través de la incertidumbre que lo envolvía. Las olas del mar, en su constante vaivén, parecían reflejar los sentimientos encontrados de Pedro, temor y esperanza, entrelazados en la danza de su alma. ¿Qué significa cargar la cruz?, meditaba Pedro mientras se sumergía en el diálogo que Jesús mantenía con los otros discípulos.
Se sentía cada vez más atraído hacia la profundidad del misterio divino. En un instante de revelación, Jesús dirigió su mirada hacia él, como si leyera su angustia interna. «Mis caminos no son como los de este mundo, Pedro. Ven y sígueme», dijo con una firmeza que ahogaba cualquier duda que pudiera tener. La barca continuaba su avance, y Jesús, tomando la palabra, comenzó a compartir otra parábola. El reino de los cielos es como una red que se lanza al mar y recoge toda clase de peces. Cuando está llena, los pescadores la levantan y separan lo bueno de lo malo. Las palabras del Maestro golpearon el corazón de Pedro con un poder renovado, revelando la verdad de que cada vida, cada alma que se encontrara, tenía un propósito en el plan divino. El sacrificio no se trata solo de dejar atrás lo que poseemos, sino de reconocer el valor inmenso de cada ser humano, reflexionó, sintiendo que la misión que abrazaba implicaba mucho más que ser un simple pescador. Era un llamado a rescatar vidas, a ofrecer esperanza donde la desesperanza reinaba. A medida que la conversación se profundizaba, la luz del sol comenzaba a ocultarse tras las nubes, dejando un aire pesado de expectativa. Jesús les habló acerca de la cizaña y el trigo, exponiendo cómo el juicio final distinguiría entre los justos y los injustos. «No se turben vuestros corazones, porque en el trance final verán mi gloria y la consumación de todas las cosas». Pedro sintió una inquietud en su espíritu. «¿Por qué me has mostrado estas verdades, Maestro?», preguntó, su voz temblando con el peso de la responsabilidad. Jesús, aún con su semblante sereno, le respondió, «Porque en ti está el potencial de ser un líder en mi reino, pero recuerda, el verdadero liderazgo se forja en el amor y el servicio desinteresado». Se detuvo un momento antes de añadir con un tono solemne, «Te advierto que no todos estarán dispuestos a aceptar esta verdad, y el camino será a menudo oscuro y lleno de pruebas. Prepárate, pues serás tentado a rendirte, pero confía en que mi poder se perfeccionará en tu debilidad». Migajas de duda se sentían en el aire, pero también corazones resueltos. Pedro vio a los demás discípulos asintiendo, cada uno sopesando su propio compromiso en la misión que se avecinaba. Una pregunta ardía en su interior. ¿Estamos verdaderamente listos para enfrentar el mundo con una verdad que desata tanto amor y a la vez tanto rechazo? A medida que la barca se acercaba a la orilla, una sensación de transformación lo rodeaba. Pedro miró a Jesús y vio en sus ojos una luz que lo invitaba a descubrir no solo el sufrimiento, sino la gloriosa promesa escondida detrás de cada desafío. «¿Qué pasará con nosotros, Maestro?». Con un leve suspiro, Jesús respondió, «Te revelaré luego el misterio de la redención, Pedro. Un mensaje que desafiará cada expectativa, comenzando por el sacrificio más grande que jamás se ha conocido». Las palabras del Maestro colmaron a Pedro de un anhelo renovado, mientras en su corazón se encendía la llama de un futuro lleno de posibilidades divinas. ¿Cuáles secretos guardaba el cielo sobre el sacrificio que estaban por enfrentar? El camino hacia la gloria prometida había comenzado, y con cada paso, la revelación de la soberanía de Dios se apropió de la narrativa, dejando en suspense un porvenir que pronto carburaría con propósitos inesperados y divinas intervenciones. Al llegar a la orilla, el aire se tornaba denso, cargado de misterio y expectativa. Los discípulos desembarcaron, sintiendo la arena suave bajo sus pies. Sin embargo, Pedro se sintió incapaz de despojarse de las palabras de Jesús. La imagen de la crucifixión comenzaba a tomar forma en su mente, al igual que el simbolismo del sacrificio. Mientras caminaban, Jesús se volvió hacia ellos y dijo, «No se trata solamente de conocer las Escrituras, sino de ser transformados por su poder. La verdadera revelación comienza en el corazón». Las palabras del Maestro resonaron en sus almas, como un eco divino que invitaba a una comprensión más profunda de su llamado.
Pedro, aunque aún cargando con la incertidumbre, se llenó de valor. ¿Cómo podemos ser transformados, Señor?, preguntó. Los demás discípulos se acercaron, atentos a la respuesta que esperaba revelar algo de lo que parecían ser secretos escondidos. Todo aquel que quiera seguirme debe negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme, respondió Jesús con firmeza, dirigiendo su mirada a cada uno de ellos. Esto es el corazón del discipulado. La transformación espiritual ocurre cuando te entregas completamente a la voluntad de Dios, cuando tu vida se convierte en un reflejo de mi sacrificio. La mención de la cruz hizo que Pedro sintiera un escalofrío recorrer su espalda. Las visiones de sufrimiento y dolor comenzaban a entrelazarse con la esperanza de la gloria que les aguardaba. ¿Qué significa realmente tomar la cruz?, murmuró Pedro, tratando de entrañar el significado oculto detrás de aquellas palabras. Es un símbolo de amor y de entrega total, respondió Jesús. En ella yace la clave de la vida eterna. La muerte que confrontamos es la muerte del ego, de las ambiciones terrenales. Cuando sepultemos nuestro viejo ser, resucitaremos a una nueva vida, llena de gracia y poder. Los ojos de Pedro se localizaron en el horizonte, donde el sol comenzaba a ocultarse, mezclando los colores del cielo en un lienzo casi surrealista. El misterio del sacrificio que acababa de compartir Jesús incluía mucho más que un simple acto de sufrimiento. En ese momento comprendió que el camino al reino de Dios no solo pasaba a través de la luz, sino también por medio de las sombras. «He aquí te digo, Pedro», continuó Jesús, «la verdad de lo que vas a experimentar será un desafío para tu fe. En el mundo enfrentarás tribulaciones, pero ten ánimo, yo he vencido al mundo». Un cosquilleo de esperanza y temor se agolpaba en los corazones de aquellos hombres. La promesa de que había una victoria más allá de las tribulaciones parecía incomprensible y asombrosamente gloriosa. La revelación de la cruz se estaba cristalizando en su entendimiento. No solo era el medio de salvación, sino la esencia que transformaría sus propias vidas y corazones. Al contemplar la luz moribunda del sol, Pedro sintió una carga que comenzaba a disolverse. Comprendió que cada uno de ellos, al aceptar la cruz, abriría la puerta a una nueva forma de vivir, una que no se conformaba con la realidad del mundo actual, sino que se adentraba en el reino eterno. Justo cuando el último rayo del sol desapareció, Jesús añadió, en tonos que sonaron como el susurro de un profeta: «No olvides, querido Pedro, que detrás de cada sacrificio hay una promesa que espera ser cumplida. La historia está escrita en los corazones de aquellos que creen. Preparémonos, porque lo que está por venir desafiará todas las expectativas». Así, con los corazones inquietos y el espíritu elevado, Pedro y los otros se sintieron ante el umbral de un nuevo entendimiento. La cruz no solo era un símbolo de dolor, sino el pregunto maestro de la transformación divina. ¿Cuál sería el siguiente paso en este viaje de revelación? ¿Qué secretos aún guardaba el Maestro en el sagrado silencio del sacrificio por venir? Mientras las primeras estrellas comenzaban a brillar en el vasto cielo nocturno, Jesús condujo a sus discípulos más adentro de la tierra de los gentiles. «Vengan», les dijo, «hay mucho que deben aprender esta noche». A medida que avanzaban, el sonido del mar se desvanecía y el ambiente se volvía cada vez más sobrio, como si el mismo aire anticipara un mensaje profundo. Pedro, inquieto y lleno de curiosidad, preguntó: «Maestro, ¿qué es lo que nos has de revelar esta noche? Hay una urgencia en tu voz». Jesús se detuvo y volvió su mirada hacia ellos, su expresión seria pero serena. «El tiempo se acerca, y con él el cumplimiento de las Escrituras. Lo que está por suceder no será como lo imaginan, pero será vital para su misión». Los rostros de los discípulos reflejaban confusión y temor, mientras la osadía de su maestro empezaba a calar en ellos. «Ven cerca», dijo Jesús, «les hablaré de secretos ocultos desde la fundación del mundo». Algunas veces, continuó, las verdades más profundas están escondidas en las parábolas. Escuchen esta historia. Un sembrador salió a sembrar.
Y mientras sembraba, unas semillas cayeron en el camino, y vinieron las aves y las comieron. Otras cayeron en terrenos pedregosos, donde no había mucha tierra, y brotaron presto, pero al salir el sol se quemaron porque no tenían raíz. Otras cayeron entre espinos, y los espinos crecieron y las ahogaron. Pero algunas cayeron en buena tierra y dieron fruto, a 100, 60 y 30 por uno. ¿Qué significa esto, Señor?, preguntó Juan, inclinándose hacia adelante. Jesús los miró profundamente. La semilla es la palabra del reino. Los diferentes tipos de terreno son las respuestas de los corazones. Esta enseñanza es la clave para entender el cambio que deben experimentar. La palabra debe arraigarse y dar frutos en ustedes, no simplemente ser escuchada. Pedro pensó en las implicaciones de tal revelación. Entonces, el fruto no es solo el conocimiento, sino la transformación, ¿verdad? Exactamente, afirmó Jesús con una sonrisa suave. Los elijo a ustedes no solo para que escuchen, sino para que sean sembradores en el mundo. Cuando reciban el poder del Espíritu Santo, su labor será impar, saliendo a sembrar en los corazones de muchos. Mientras Jesús hablaba, un aire de anticipación llenó el entorno. Se sentía una electricidad divina que frescuramente crecía entre ellos. «Recuerden las palabras que les he compartido», dijo Jesús, levantando su mano. «Serán fundamentales cuando la hora llegue». El escalofrío recorrió la espalda de Pedro, pues entendió que no solo se trataba de su propia transformación, sino de una misión que comprometería a toda la humanidad. «Pero, Señor», se atrevió a preguntar, «¿cómo pueden cambiar los corazones endurecidos?» «Con amor», respondió Jesús con firmeza. «El amor es la esencia de la cruz. No es suficiente con llevar una cruz. Deben amar a aquellos que los nieguen, perdonar a quienes les ofendan y servir a quienes consideren indignos. Así es como la vida florece en medio de la muerte». La noche se tornaba más oscura, pero las palabras de Jesús iluminaban sus corazones. Ellos sabían que el sacrificio estaba cerca, pero también comprendieron que había un propósito mayor detrás del dolor: el llamado a la compasión y el amor radical. «Así que prepárense», agregó Jesús, su voz resonando con un poder renovado, «porque no será solo su cruz la que verán, sino muchas otras. Aquellos que escuchen la palabra y la acepten podrán enfrentarse a su propia muerte, pero también a una nueva vida en mí». Los discípulos, llenos de asombro, sintieron que un nuevo desafío se les presentaba. Mientras la noche avanzaba, se dieron cuenta de que lo que estaba a punto de encontrarse ante ellos era más que un sacrificio. Era la revelación del amor que cambiaría el mundo. Y en ese día, concluyó Jesús en un tono solemne, cuando el velo se rasgue y la tierra tiemble, el verdadero cumplimiento de las profecías será revelado. Pero de lo que aún no saben es que todo ha sido preordenado para la gloria de Dios. Que estén preparados para lo que viene, porque será una experiencia que jamás imaginaron. Así, mientras el silencio nocturno contemplaba aquellas palabras, los discípulos sintieron que su destino ya estaba entrelazado con la historia eterna. Todo lo que sabían estaba a punto de cambiar, y en el eco del amor radical se apenas vislumbraba el desafío que se avecinaba. ¿Qué otros secretos guardará el Maestro para ellos en la búsqueda de su revolucionaria verdad? Mientras la brisa nocturna danzaba entre los árboles, una profunda serenidad llenó el ambiente, pero también una creciente inquietud. Jesús, con su mirada fija en el horizonte, rompió el silencio. ¿Saben ustedes cuáles son las puertas que el mundo está a punto de abrir? Los discípulos intercambiaron miradas de asombro. Juan, el más joven, expresó en voz alta lo que cada uno sentía. ¿Acaso el mundo está cambiando, Señor? ¿Qué puertas son las que debemos atravesar? Sin responder inmediatamente, Jesús se agachó y trazó líneas en la tierra con su dedo, cada trazo siendo un eco de los destinos que estaban por venir. Aquellos que tengan oídos para oír, oigan. La revelación viene en la forma de la fe y el sacrificio.
Es un llamamiento al corazón, un impulso que no puede ser ignorado. Escuchen, el reino de Dios está más cerca de lo que piensan. Pedro asintió con preocupación. Fuiste rechazado en muchos lugares, maestro. ¿Cómo podremos nosotros, siendo simples pescadores, abrir esas puertas? Recuerden, mis amigos, respondió Jesús con una voz llena de ternura. La piedra que los constructores desecharon se ha convertido en la piedra angular. De la debilidad, el poder florece. De la muerte, la vida. Con la fragancia de las olas del mar aún fresca en sus recuerdos, los discípulos vieron que lo que tenían por detrás era solo la sombra de lo que estaba por venir. Era como si una chispa de luz les atravesara revelando lo que muchas veces habían pasado por alto. ¿No los he elegido yo?, continuó Jesús. ¿Acaso no es en su debilidad donde el poder de Dios se perfecta? Lo que hará falta es un corazón dispuesto y una fe que jamás titubee. ¿No recuerdan cuando envié a los 12 a predicar y sanar? Ustedes solo tenían mi palabra, su fe era lo que los guiaba. Mateo, intrigado por la sabiduría de su rabí, cuestionó: «Pero, maestro, si el rechazo es inevitable, ¿cómo nos mantendremos firmes en nuestra misión?» «Con la fuerza de aquel que os envía», dijo Jesús, levantando su mano con determinación. «Cuando se conviertan en sembradores, llevarán el mensaje del reino, y algunos de ustedes serán perseguidos y despreciados. Pero cada vez que yo les hable, cada vez que desee que ustedes siembren en el corazón ajeno, estaré con ustedes». Se hizo un silencio profundo. La gravedad de sus palabras penetró en el alma de cada discípulo. La luz de las estrellas iluminó sus rostros, reflejando la nueva claridad en sus corazones. «Lo que está por llegar, mis amigos», declaró Jesús con firmeza, «no es solo un sacrificio mío, sino su adopción como hijos e hijas del Altísimo. Ustedes serán portadores de mis palabras, llevarán la luz al que vive en tinieblas, y aquel que tiene sed de justicia será saciado». Se escuchó un murmullo cauteloso entre ellos. El futuro se vislumbraba sombrío, pero también lleno de esperanza. Cada corazón latía con la expectativa de un nuevo amanecer. Jesús, uniendo ambos brazos y alzando los ojos al cielo, finalizó: «En la noche de su mayor desesperación, busquen la luz que he sembrado en ustedes. Recuerden que yo soy el camino, la verdad y la vida. Aquello por lo que clamarán, aquellos que encontrarán en su ministerio, todo está entrelazado con el plan soberano de Dios». Así, la atmósfera se tornó densa con el eco de la verdad y la misteriosa promesa de lo que estaba por venir. Los discípulos sintieron que el propósito de su llamada trascendía lo que podían imaginar. La conversión de corazones, la sanidad de las naciones y la glorificación de Dios se agazapaba en la penumbra de la noche estrellada. «Pero en verdad, lo que aún no saben es cómo será la batalla», concluyó Jesús, una sombra de gravedad en su rostro. «Porque cuando las puertas de los cielos se abran, el adversario también buscará su tiempo. Será en ese crisol donde el verdadero carácter de sus almas será forjado». Las palabras de Jesús quedaron suspendidas en el aire. Con temor y reverencia, los discípulos esperaron, sabiendo que el futuro se uniría con el pasado. El misterio de la obra de Dios se desplegaba ante ellos. El sacrificio que estaba por venir no era un final, sino el inicio de una transformación que cambiaría el mundo. ¿Cómo enfrentarían tal desafío? Y sobre todo, ¿cómo fluiría el amor en medio del caos que vendría? En la fría penumbra de la noche, Jesús contemplaba a sus discípulos, sus ojos profundos reflejando la luz de las estrellas. La tensión en el aire era palpable, como un cordón tenso a punto de romperse. Él sabía lo que estaba por venir. Su misión estaba irrevocablemente entrelazada con el destino del mundo. «El tiempo se acerca», dijo, con un susurro que hizo eco en el corazón de los hombres que lo rodeaban. Andrés, inquieto, preguntó: «Maestro, ¿acaso no hemos hecho suficiente camino ya?
¿No hemos proclamado tu mensaje? ¿Qué más debemos cumplir para evitar las tormentas que se aproximan? Todo lo que han hecho es solo el principio, Andrés, respondió con calma, mirando profundamente en sus ojos. El camino de la obediencia requiere más que solo palabras, demanda actos de fe, dispuestos a arriesgarlo todo. Cuando el sol salga, el mundo se polarizará entre luz y oscuridad. Ustedes llevarán la antorcha que atravesará las tinieblas, pero será un camino de sacrificio y amor irrestricto. Santiago, el menor, se acercó un poco más, su voz un hilo tembloroso. ¿Quieres decir que, a pesar de nuestras luchas, debemos enfrentarnos a más? ¿Cómo sabemos si seremos lo suficientemente fuertes? Sobre todo con lo que está por venir, declaró Jesús, su voz resonando con autoridad. Lo bueno se levantará sobre lo malo, y el amor triunfará sobre el odio. Mi fortaleza será su ancla en cada tempestad. Cuando sientan el peso de la persecución, recuerden la palabra que he sembrado en ustedes, y en esos momentos más oscuros será su razón para continuar. Un silencio abrumador se instaló en el grupo, marcado por la mezcla de temor y anticipación. Entonces Jesús tomó un respiro profundo y, alzando su mano al cielo, exclamó: «He aquí, les doy una clave, una verdad que será su espada y su escudo: amor. Es el mandamiento supremo que trasciende toda ley. Al amar a otros como yo los he amado, serán transformadores del mundo. En el amor, la fe se manifiesta, la gracia se derrama. El amor no es una opción, es el sello de mi pueblo». Las palabras de Jesús brillaron en la oscuridad como un faro de esperanza. Los corazones de los discípulos empezaron a latir con una nueva vibración, comprendiendo que su papel no era meramente resistir, sino radicalmente transformar. Juan, sintiendo la urgencia del momento, preguntó: ¿cómo podremos demostrar tal amor, incluso ante el odio de aquellos que nos rechacen? «Recuerden que yo estoy con ustedes hasta el fin de los tiempos», respondió. «Cada acto de amor verdadero será un testimonio. No se trata de poder, sino de entrega. La verdadera fortaleza se mostrará en su debilidad y su disposición. En la cruz, el amor se completó. En su entrega hallarán vida». El grupo contempló la escala de lo que estaba por venir. Mientras la esperanza despertaba, la realidad de su misión se proyectaba como una sombra, una batalla espiritual inminente por la conciencia de la humanidad que se preparaba ante ellos. El reino de Dios, Jesús continuó, no se establecerá sin un precio, pero en cada paso que den, el cielo abrirá caminos y el Espíritu Santo los guiará. Estremecidos, los discípulos sintieron el peso de cada palabra. El amor sería su estandarte, pero el rechazo sería su compañía. La tensión en la atmósfera era una señal ominosa de que el adversario ya estaba en movimiento, esperando la oportunidad de sembrar el caos. «Lo que aún no saben, mis amados amigos», concluyó Jesús con una mirada decidida, «es que cada acto de amor se convertirá en un acto de guerra contra el enemigo. Este amor, esta luz que traen, será el fundamento sobre el cual mi reino se establecerá. Preparen sus corazones, porque lo que sigue también revelará la grandeza de la gloria de Dios en sus vidas». En ese instante, el cielo pareció abrirse un poco más, y sus discípulos sintieron que sus destinos estaban escribiéndose en las estrellas. ¿Cómo enfrentarían las tormentas que se avecinaban? ¿Estarían dispuestos a amar en medio de la guerra? La respuesta a tales preguntas resonaba en sus corazones. Cada uno, firmando un compromiso, saboreaba una verdad aún más profunda. Su jornada apenas comenzaba, y el misterio de la obra de Dios aún aguardaba su plena revelación. En el silencio que siguió a las palabras de Jesús, una calma tensa se apoderó del grupo. Era como si el sonido de sus propias respiraciones hubieran enmudecido ante la revelación divina que acababan de recibir.
Cada uno de los discípulos medía el peso del amor y del sacrificio que se demandaba. La noche avanzaba, pero el amanecer de un nuevo destino ya se percibía en el horizonte. Pedro, con su carácter vehemente, alzó la voz, rompiendo el ahorro de pensamientos en su mente. «Maestro, si el amor es nuestra arma, ¿qué haremos cuando el odio nos ataque? ¿Cómo podremos levantarnos en medio del sufrimiento que se acerca? El que quiera salvar su vida la perderá, mas el que pierda su vida por causa de mí la hallará», respondió Jesús, su mirada profunda reflejando la claridad de su propósito. No teman el sufrimiento. De hecho, es en el fuego de la prueba donde el oro de su fe será purificado. A medida que la luz plateada de la luna se deslizaba por las colinas, los discípulos sintieron el ardor de las palabras de Jesús consumiendo sus dudas. La promesa del amor como la clave para vencer se volvió aún más real. Fue entonces cuando Mateo, el recaudador de impuestos, se atrevió a preguntar: «Maestro, para aquellos que nos perseguirán, ¿cómo les amaremos? Con la misma gracia que yo les he mostrado. Al perdonar, liberarán el poder del amor. Quien ha sido perdonado, deberá perdonar. No habrá mayor testimonio que un corazón que ama en medio del dolor», les dijo, su voz firme en cada palabra. Justo cuando la claridad comenzaba a brotar en sus corazones, un aire más oscuro se coló entre ellos. Judas Iscariote, cuya sombra se proyectaba como la duda en medio de la fe, observó en silencio. Su traición, aunque aún no evidente, comenzaba a cocerse en su interior, una amarga semilla que más tarde daría frutos. «Recuerden, amados míos», continuó Jesús, «el amor verdadero no busca sus propios intereses. Por eso les he enseñado a volcarse hacia los demás. Cada vez que se dediquen a amar, el reino se acercará más a ustedes. Este amor, esta unidad, será su refugio en las tormentas venideras». El aliento de la noche se volvió elocuente en esa inmensa espera. Cada discípulo se sintió llamado a abrazar algo profundamente poderoso, una verdad que les ayudaría a resistir lo que estaba por venir. Pero entonces se percibió un movimiento en el aire, un susurro de vientos oscuros que hablaba del dolor, del sufrimiento y de la traición que acechaba en la penumbra. Y cuando la charla se tornó hacia lo inevitable, Jesús, notando el cambio de sus rostros, declaró: «Lo que todavía no comprenden sobre el plan soberano de Dios es que la cruz no es el final, sino el principio de la reconciliación de todas las cosas. La muerte no tendrá la última palabra. A través de ella se erguirá la vida eterna. Yo, el Cordero, llevaré el peso del pecado del mundo, y del amor más grande que jamás se ha conocido nacerá la esperanza». Estas palabras eran un eco profético que resonaba en el cielo estrellado. Una luz comenzó a brillar con un fulgor divino. Mientras los discípulos se mantenían en el umbral de su misión, una pregunta surgió en sus corazones. Él estaba revelando una vasta verdad que apenas comenzaban a vislumbrar. Entonces Jesús, con un semblante que irradiaba tanto autoridad como compasión, culminó: «Pronto descubrirán que mi obra no solo es para ustedes, sino para todo aquel que crea. Mis redentores, preparen sus corazones, porque desde su condena brotará la salvación de muchos. El sacrificio será su testimonio, y en sus manos la clave para abrir las puertas del reino de los cielos». El eco de su voz se extinguió en la brisa nocturna, y los discípulos sintieron que su entendimiento se expandía en un vasto horizonte de promesa. La misión de amor y sacrificio apenas comenzaba, y el velo de la verdad divina colgaba entre ellos, preparado para ser desvelado. ¿Qué nueva revelación aguardaba en el camino hacia Jerusalén? ¿Cómo sería vislumbrada la gloria divina en medio de tan profundas pruebas? Cada discípulo se sintió impulsado hacia adelante, con corazones latentes de esperanza ante lo desconocido que se avecinaba en el dramático despliegue del plan soberano de Dios. Mientras la oscuridad de la noche comenzaba a ceder ante la luz tenue del amanecer, Jesús y sus discípulos se encontraron en un pequeño claro al borde de la ciudad.
Las sombras de la noche desaparecían lentamente, y con ellas el murmullo de las preocupaciones y temores que habitaron sus corazones. Pedro, sintiendo el ardor de las palabras de Jesús aún vibrando en su interior, miraba hacia el horizonte, sin poder evitar la inquietud por lo que estaba por venir. «Maestro», comenzó Pedro, su voz apenas un susurro, «¿qué nos espera en Jerusalén? Las últimas palabras que pronunciaste han dejado claro que el camino no será fácil». La pregunta despertó la atención de los demás, quienes, con el corazón acelerado, aguardaban la respuesta de su maestro. Con la mirada fija en el amanecer, Jesús les dijo: «Lo que está por suceder en Jerusalén es el cumplimiento de las profecías que han sido trazadas desde la antigüedad. A medida que avancemos, enfrentaremos desafíos, pero recuerda que cada uno de estos es parte del plan soberano de Dios, necesario para la redención del mundo». El silencio envolvió al grupo, cada uno de ellos inmerso en la reflexión. Santiago rompió el silencio y preguntó: «Pero, maestro, ¿sufrimiento y persecución? ¿Cómo podrá esto ser parte del plan divino? ¿Acaso el pueblo no necesita ser liberado?». La respuesta de Jesús estaba impregnada de autoridad y amor. La liberación que el pueblo espera no es la que el mundo entiende. Mi reino no es de este mundo. Lo que Dios está por hacer es mucho más profundo, traer redención a través del sacrificio. No es solo para liberarlos de la opresión física, sino de la carga del pecado. Las palabras de Jesús eran como un eco poderoso en el vasto claro, resonando en los corazones de sus discípulos. Pedro, sintiendo el peso de la revelación, preguntó: «¿Será un sacrificio nuestro también, maestro? ¿Nos pides que también dejemos atrás nuestras vidas tal como lo hiciste tú?». «Sí, Pedro», respondió Jesús con firmeza y amor. «Cada uno de ustedes será llamado a tomar su cruz diariamente. Sembrar la semilla del amor significa aceptar el sacrificio. La obra que emprenderán les demandará darlo todo por amor. Pero les aseguro que aquel que pierda su vida por causa de mí, la hallará». A medida que Jesús hablaba, la atmósfera se llenaba de un profundo sentido de propósito. Juan, con la mirada llena de confianza, decía: «Estaremos contigo, maestro. Si nuestro camino está marcado por la prueba, lo enfrentaremos juntos». «Así debe ser», respondió Jesús, sonriendo al ver su espíritu resuelto. Juntos enfrentarán la adversidad y, en medio de ese proceso, conocerán quiénes son verdaderamente en mí. Cada paso que den será un testimonio del amor de Dios, una manifestación del reino que ha de venir. Con el primer rayo de sol iluminando el cielo, Jesús los condujo hacia la ciudad. A medida que se acercaban, un murmullo creciente se sentía en el aire, como un canto de esperanza entre la multitud que les aguardaba. Gente del pueblo se alineaba a lo largo del camino, ansiosos por ver al rabino de Nazaret que había sanado a los enfermos y liberado a los cautivos. «Este, indudablemente, será un día de celebración», susurró Andrés, pero Jesús, percibiendo la confusión de su corazón, intervino. «No todo es lo que parece, Andrés. Recuerda que el camino hacia la verdadera gloria está lleno de sufrimiento. Se celebrará un rey, pero será un sacrificio doloroso que dará vida a muchos». Mientras entraban a Jerusalén, una multitud comenzó a aclamarle, extendiendo ramas de palma y gritando: «¡Hosana! ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor!». Sin embargo, Jesús sabía que bajo las voces de júbilo, los corazones eran frágiles y cambiantes, incapaces de entender el profundo amor que estaba a punto de demostrar. «Este pueblo celebra con sus palabras, pero muchos pronto se desvanecerán», les explicó a sus discípulos mientras observaba la multitud con ojos llenos de compasión. «Entenderán el sacrificio solo cuando experimenten el peso del pecado, el dolor de la traición que se aproxima». A medida que la multitud seguía acercándose, Pedro sintió un escalofrío recorrer su columna.
Jesús interactuó con la gente a su alrededor, tocando el corazón de muchos, sabiendo que la verdadera revelación de su misión no se empregaría sin un precio. La atmósfera estaba cargada de anticipación, suspense y la promesa de un acto de amor que transformaría la historia para siempre. En medio del clamor y el fervor, Jesús se volvió a sus discípulos y les dijo con voz grave: «Lo que aún no saben es que esta entrada triunfal es solo el principio de un camino que marcará una nueva era. Pronto comprenderán la profundidad de la cruz que cargan». No teman, porque en el poder de mi sacrificio hallaréis esperanza y vida eterna. Mientras se adentraban en la ciudad, sintieron el aire cargado de una expectativa que encarnaba lo eterno. En la distancia, la sombra de un gran sacrificio comenzaba a dibujarse, prometiendo que, a pesar del dolor, también habría un glorioso amanecer. ¿Están listos, mis amigos?, preguntó Jesús, desafiando a cada uno a abrazar el ministerio que pronto comenzaría. Su respuesta revelaría más de lo que estaban a punto de experimentar bajo el brazo soberano de Dios.